Muy bien, yo quisiera compartir con ustedes una palabra. Sé que han tenido una buena administración los dos domingos, han visto por YouTube también los sermones de la hermana Graciela, que ha sido una bendición, y creo que el de Fabián no se pudo grabar, pero realmente también ambos han sido una bendición para la iglesia. Leemos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Dice la Biblia, el capítulo número 8, pasaje 22 en adelante. Esto también está en Marcos capítulo 4. El título del sermón es Paz en medio de las tormentas. Cuando dicen amén, amén, ¿no? Bueno, Jesús calma la tempestad, Él es el que hace todo lo bueno. Entrando Él en la barca y sus discípulos le siguieron. Presta atención a esa palabra. Entra primero Jesús y los discípulos le siguen. Tenga tranquilidad. Si sigue a Cristo, aunque esté en tormenta, seguramente va a salir adelante. Dice la Biblia aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué dice el texto bíblico? Pero él dormía. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y al mar le obedecen? Buen Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos la iglesia en esta hora, bendecimos a cada persona que puede oír y ver la palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que bendigas a la iglesia, renueve la fuerza del que la está perdiendo. Señor, reprendemos y ordenamos que todo se sujete a tu perfecta voluntad. Honramos tu nombre porque eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos que la palabra sea justa, que sea precisa y que edifique a nuestros hermanos. En el nombre poderoso del que vive para siempre. Amén. Muy bien. Así que si sigues a Cristo, hay garantía de que las cosas van a andar bien. Si sigues a Cristo, seguramente a buen puerto el Señor te va a llevar. Eso no significa que no vaya a pasar momentos difíciles. Aquí vemos que hubo una gran lucha, tormentas que azotaron el barco de manera impresionante. Entonces, creo que vale la pena en este día rescatar y decir que Dios es fiel, Dios nos bendice, Dios nos guarda. Entonces, considerando esto, quiero hablarle 4 cosas importantes a la iglesia. La primera de ellas tiene que ver cuando después de grandes victorias aparecen algunos problemas, ¿no? O vienen las tormentas. El contexto bíblico que acabamos de leer tiene que ver con una situación anterior donde Jesús alimentó a más de 5.000 hombres. La multiplicación de los panes. Hubo sanidad, hubo milagro, hubo liberación. Desde la mañana hasta la tarde la gente estaba escuchando, estaba en victoria, estaba bendecido de parte del Señor. No quiero pensar lo que habrá sido esas reuniones llenas de la gloria del mismo Señor que se movía allí en medio de la multitud, sanando, ministrando. Y oír a Cristo, nadie se cansa, ¿no? Un buen predicador, un buen disertador de la palabra. Ahí todo el mundo estaba absorbido hasta que perdieron la capacidad de la alimentación. Por eso la preocupación de los discípulos: se van a desmayar. Han estado todo el día en el sol aquí sin comer, mándalos a que busquen algo que comer. Y usted conoce el texto bíblico, cómo el Señor proveyó. Y la verdad que yo me imagino los discípulos viendo esta escena, ¿no? Repartiendo los panes y viendo cómo el Señor multiplicaba, cómo había provisión. Vieron cómo Dios sanó, porque el Señor allí sanó muchas personas. Oyeron una palabra que edificó su fe. Entonces, muchas veces, mi estimado hermano, después de ver sanidades o provisiones o milagros, la iglesia o el pueblo de Dios cree que solamente esa es la vida cristiana, que todo anda bien. Y la verdad que estaríamos faltando a la verdad. No crea al predicador que le ofrece solamente buenos augurios, al hombre que trata de conducirle por la senda de que todo va a estar bien. Porque si aquel que es nuestro Señor pasó situaciones difíciles, ¿qué nos espera a nosotros? Ahora, no soy negativo, a mí no me gusta sufrir, no soy masoquista, pero hay una realidad. El hombre que nace, dice Eclesiastés, es varón de dolores, nace para sufrir. Hay un pecado, hay un problema, hay una situación. Entonces, si nuestra fe va a estar fundada por lo que oímos y por lo que vemos, estamos en serios problemas.
Hasta aquí los discípulos estaban felices y contentos. Provisión económica, había sanidades y había palabra de Dios. Ahora resulta de que en medio de esta situación, después de seguir a Cristo, se desata una tremenda tormenta. Y esta es la realidad de la iglesia de Jesucristo. Esta es la realidad del ser humano que pasa momentos difíciles. No me levante la mano, pero ¿cuántos de los que estamos presentes habrán pasado momentos difíciles? Hoy está acá por la gracia del Señor y viene a la iglesia porque necesita de Dios. Pero usted puede decir, hasta aquí Dios me ayudó. Ahora, la tormenta la pasó tomado de la mano del Señor. Es decir, nadie puede decir, yo no sufro, yo no paso momentos difíciles. El joven porque es joven, el adulto porque está comenzando a tener desarrollos en su vida, problemáticas en el hogar, situaciones difíciles que hacen que el hombre sufra. Pero tenemos paz y fortaleza en el Señor. Así que, mi estimado hermano, veo que a veces nos gusta ver lo que Dios hace en lo sobrenatural sobre otras personas. Porque los discípulos vieron cómo Dios multiplicó el pan y los peces. Hay un evangelio que dice que los discípulos estaban confundidos. No entendieron la multiplicación del pan y los peces. Los propios discípulos no entendieron la obra milagrosa del Señor. Increíble pensar que gente que está siguiendo a Cristo no entiende el poder del Señor. Y uno observa en la iglesia, ¿no?, que oímos que Dios sana a alguien que prácticamente estaba muerto. Oímos que Dios sana cánceres porque Dios hace esos milagros dentro del ministerio. Hemos oído de la restauración de familia. Hemos oído de todo lo bueno, pero parece como que hay personas que vienen y no creen en lo sobrenatural del Señor. Entonces, por eso voy a lo segundo. Hay momentos que el Señor te va a llamar a que tengas tu propia experiencia. Porque una cosa es ver, escuchar, que hermano sabe que estaba enfermo, oramos al Señor y Dios nos sanó. Decimos gloria a Dios, pero no me tocó a mí. ¿Sabe, pastor, que oramos por la familia y Dios la restauró? Y el que tiene crisis de familia dice, será porque la mía es un desastre, ¿eh? Al que cree todo le es posible. Conforme declare, así será hecho. Entonces, ahí es donde viene lo segundo, mi estimado hermano, que cuando todo es caos parece que hay silencio de parte del Señor. Hasta hace un momento el Señor multiplicaba. Hasta hace un momento el Señor sanaba. Hasta hace un momento el Señor daba palabra. Ahora se sube en el barco y duerme. No sé si alguna vez le pasó el silencio del Señor. Viene a la iglesia y se va como vino. Peor, a mí Dios no me habló. Parece que Dios conmigo. Es impresionante, ¿no?, que ver que el Señor duerme. Entonces rescato de esto y me agrada. Porque de los que aquí estamos, si alguna vez trabajó, espero que sí. Y trabajó mucho, y trabajó mucho, y trabajó todo el día. Cuando cae en la cama, dice, me morí. Estaba muerto. Mira, me acosté, apoyé la cabeza allí en la almohada y me desperté al otro día. Cansado. El que trabaja le pasa eso. El que no trabaja no puede dormir. Eso es otro tema. El asunto es que Jesús demuestra su humanidad. Estaba cansado. Yo quiero recordarle que dice la Biblia que Jesús se levantaba a la madrugada antes que el sol asomara. 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, Jesús se iba al monte a orar. Así comenzaba su día. Descendía del monte y empezaba su trabajo, a ministrar a la persona. Escúcheme, no había auto, no había remis, había que trasladarse a pie o en barco, como sea, el cansancio sobre la vida de un hombre que vivía su propia naturaleza. Entonces, calcule usted, se levantó muy de madrugada a orar Jesús. Estuvo con el Padre, descendió y empezó a atender a la gente. ¿Sabe lo que es atender a las personas? Ustedes saben lo que es la problemática del ser humano, ¿verdad? Las cargas que vienen sobre el ser humano cuando oramos por las personas, viene sobre la vida del hombre o de la mujer de Dios una carga emocional, espiritual y anímica de esa persona que ha venido al templo, porque lloramos con el que llora, sufrimos con el que sufre. Entonces Jesús está allí cansado
de toda una vorágine de trabajo, se echa allí al barquito y se duerme. Bueno, dice Hebreos capítulo 4, pasaje 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando veo que Jesús se cansa y veo que es humano, Él nos comprende a nosotros. Así que si usted piensa que Dios no lo comprende, se ha equivocado. El Señor lo comprende porque pasó cansancio como usted y yo. Tuvo defraudaciones como usted y yo. Tuvo traiciones. Se lamentó. En un momento dado se enojó también. Así que no se ponga mal si a veces se enoja. En un momento dado pateó las mesas. Agarró un látigo allí, hizo una trenza y le dio con todos los cambistas, pateó paloma, tiró cabras, hizo de todo el Señor. Tremendo. Eso no justifica que usted haga desastre en la casa, ojo, porque acá son bravos los hermanos. Lo que quiero demostrarles es la humanidad de Cristo, porque a veces ponemos un misticismo en nuestra vida y aun cuando sufrimos pensamos que el sufrimiento es por pecados pasados. No es así. Por ahí no hicimos bien algunas cosas. Por ahí quizás hemos sido desordenados en algunas cosas. Pero en Cristo tenemos perdón de pecado. Él restaura y Él repara a la persona y Él restaura a toda persona que haya cometido algún error en su vida. Así que, mi estimado, cuando veo a Jesús durmiendo, digo, qué paz que tenía, porque usted si prestó atención al texto bíblico, dice que las olas cubrían el barco, venía sobre, encima le tiraban agua y Jesús no se despertaba. Qué paz que tiene, ¿no? Claro, ¿cómo no va a tener paz si lo que está pasando ahí lo creó Él? ¿Cómo no va a tener paz si el movimiento del viento y de las aguas en Génesis capítulo 1 Él lo ordenó? Así que todo está sujeto a la voluntad del Señor. ¿Cómo no vamos a confiar en aquel que puede hacer lo imposible? La Biblia dice en Proverbio que el león es animal fuerte que no retrocede. Espero que encontrar en este día gente que sea como el león, no que no retrocede. Que tenga paz en las tormentas. Aunque las cosas sean difíciles, Él está. Porque cuando Él está, hay garantía de que las cosas se van a solucionar. ¿Cree que Dios está en su hogar? ¿Cree que Dios está en su vida? Entonces, si Él está, en algún momento las cosas van a cambiar. ¿Y por qué no lo hace rápido el Señor? Está probando nuestra fe. Porque ¿qué hicieron los discípulos? Antes de venir a Cristo, antes de despertarlo al Señor, remaron con gran fatiga, dice la palabra. No trataron de acomodar el barco y salir de la tormenta. Creo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que con nuestra experiencia de vida, con algunos años que tenemos, queremos solucionar el problema, ¿no? Queremos solucionar la situación y echamos mano de lo que sea, de la palabra, de tratar de convencer a alguien, tratar de arreglar la situación del hogar y tantas cosas que hacemos humanamente propio de los discípulos, ¿no? Remaron allí con gran fatiga para sostener el hogar, para sostener la familia. Y la verdad que cuando algo es sobrenatural, ni usted ni yo con nuestra experiencia lo podemos controlar. Porque sepamos que nos movemos en un mundo natural, pero también sobrenatural. Está el Señor de nuestro lado, pero tenemos a alguien que es nuestro adversario. Mi pregunta fue ¿por qué se levantó la tormenta? ¿Por qué tanto desastre? Claro, si usted sigue leyendo la Biblia, se va a encontrar que se dirigían hacia el otro lado del mar, que había un hombre allí que iba a ser el futuro evangelista, que iba a preparar el camino para el apóstol Pablo y para todas las personas que iban a predicar el evangelio tiempo más adelante. Me estoy refiriendo a la palabra que dice el endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan? Claro, era lógico, Satanás sabe que en el mundo espiritual hay una persona que necesita de la liberación. Y este es el endemoniado que era el elemento, el trabajo de Satanás para hacer desastre, ¿no? Pero Dios tenía planes para él. Como Dios tuvo planes para tu vida, como Dios tiene planes para alguno de tu familia que te hacen la vida imposible, declararle bendición. Y decir, va a ser de bendición. Pero mirá que me las está haciendo imposible. Bueno, las tormentas producen eso. Cuando llegaron al otro lado, usted sabe que el endemoniado de Gadara fue liberado.
Y este muchacho fue el predicador de las 10 ciudades más importantes por donde después pasó el apóstol Pablo. Las ciudades llamadas Decápolis, 10 ciudades. El hombre que era un problema terminó siendo una bendición. Por supuesto que va a haber tormentas si vos venís a la iglesia. Si te afirmás al Señor, hasta tu misma familia se va a levantar en contra tuya. Si querés servir al Señor, pero la gente se va a burlar. Y se va a levantar el viento y el agua va a querer entrar en el barco de tu vida, pero tené paz porque Él está al control de la situación. Y en todo caso, como tengo en mis notas, las tormentas van produciendo en nosotros esta experiencia, ¿no? Cuando el barco se llena de agua y está azotada por el viento, es garantía de que allí el Señor va a hacer algo. Y qué lindo es saber que cuando pasamos la tormenta nos mantuvimos. Y digo, no había otra opción para los discípulos. No se podían bajar del barco. Acá me paro, en el mundo que yo me bajo. No podés dejar tu familia, no podés huir por algunos problemitas que tenés. Te tenés que quedar y aferrarte a saber que Dios lo puede hacer. Y aquí es donde uno ve la obra maravillosa del Señor, ¿no? Salmo 148, pasaje 8, dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra. Es decir, todo lo creó Dios, todo lo creó Dios, todo lo permite Dios. Y aunque nos parece raro, aún los momentos difíciles es para trabajar nuestro carácter, en nuestro temple. Y la verdad que esta crisis, esta pandemia, está sacando a los buenos cristianos. Están saliendo los que están aferrados al Señor. Y están apareciendo algunos endebles que no, por culpa de la pandemia volvió la droga, volvió el alcohol, dejó de congregarse porque se enfrió. Tendríamos que poner la palabra. En medio de la tormenta se ahogó. En medio de la tormenta salió lo que no tenía, justamente una fe fundada en Cristo. Para ello quiero hablarle lo tercero. Cuando los discípulos van al Señor, no lo despiertan de buena gana, sino enojados. Están enojados con el Señor. No tienes cuidado que perecemos. Es decir, por un lado uno dice está bien que hayan acudido al Señor, pero no es la manera. Y yo noto que la gente se enoja con Dios. Si hay un familiar que ha partido con el Señor, si hay alguien que ha pasado una enfermedad, estoy enojado con el Señor. ¿Cómo que Dios no me cuidó? ¿Y quién dijo que Dios no te cuidó? ¿Por qué evalúas y hacemos esa síntesis que el Señor no nos cuida a nosotros? Y la verdad que me apasiona el Señor porque cuando el Señor se levanta, su reprensión no fue dirigido a que no remaron con fuerza. No fue dirigido a que no le pusieron garra a la problemática. De ninguna manera. No se plantea eso. Y creo que esto es lo que usted tiene que valorizar, que el Señor cuando nos habla no nos reprende por lo que no hicimos, porque sabe de nuestras limitaciones, sabe que nosotros no podemos cambiar nada, no podemos cambiar nada. O si usted puede cambiar algo, deme la receta, porque yo lo intenté y con ya 61 años no lo logré nunca. He tenido que decir me doy, como dijo el Chavo, ¿no? Dejar que Dios haga las cosas. Así que su reprensión no fue hacia el poco esfuerzo, su reprensión fue a dos cosas fundamentales. ¿Por qué teméis? Primer motivo, el temor. Y creo que esto es lo que le ha pasado a muchos en este tiempo, ¿no? El temor. No quieren ver a su familia por temor, no salen a la calle por temor, no hacen lo otro por temor, porque la verdad que a muchos le produce, hasta han entrado en depresión por el temor. La Biblia dice en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor es parte de nuestra naturaleza, no está mal que tengamos temor, porque esto hace que seamos cuidadosos, esto hace que no nos metamos en cualquier situación por temor, pero hay un temor como el que tenían ellos que demuestra que no han tenido confianza en el Señor. Y esta es la reprensión del Señor, ¿no? El tener temor. Mi estimado, escuche, vea las noticias, infórmese, pero no se deje atrapar por el sistema
maléfico y que perjudica a las personas. Usted tiene que saber que todo el sistema periodístico, todo el sistema mundial apunta a trabajar sobre la psique y sobre la persona. Cuando quieren vender algo, lo van a bombardear con ese producto. Cuando quieren hacer notar que hay algo malo, todo el tiempo está hablando, sacando esperanza a la gente. Y por supuesto tenemos estos políticos en Argentina que caiga el juicio de Dios sobre ellos porque no les interesa el bien de la gente, sino sus beneficios, ¿no? Perjudican a tantas generaciones. El punto es que lo segundo que Jesús le habla no es solamente el temor, sino hombres de poca fe. Y ahí es donde nos encontramos, hermanos, que lo que más sufre la persona en la crisis es su fe. Y es una consecuencia. El temor te lleva a perder la fe. El temor demuestra que no tenés fe en el Señor. Entonces, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Usted ha leído alguna vez en la Biblia que dice que Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿no? Y parece que ni eso tuvieron los muchachos, porque pudo más la tormenta, pudo más el viento, pudo más todo lo que vieron, más que creerle al Señor. Venían de sanidades, venían de provisión. ¿Cómo no creer que Dios lo podía hacer? Claro, nos pasa eso. Cuando vemos que a otro Dios bendice, bueno, sí, pero cuando me toca a mí, ahí me doy cuenta de que la fe no era tan fuerte, ¿no? Te quiero ver cuando tenés un hijo, un nieto, o tu esposa, o tu esposo que está en una crisis, ahí te toca orar por él, ¿no? Ahí te toca poner en funcionamiento tu fe. Queremos motivarlo a eso. Marcos 9:19 dice, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí habla del chico lunático que tenía un problema de epilepsia, que lo echaba el demonio, y usted conoce la historia. Y el enojo del Señor, ¿no? Gente incrédula dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y creo que esto es lo que va para nosotros, mi amado. Yo le ruego que en este año 2021 su fe esté afirmada en Cristo. Si se cierran las puertas porque la pandemia avanza, que confiamos que Dios no lo va a permitir y que las iglesias van a ser esenciales para bendecir a las personas, oremos sobre eso. El partido 3 de febrero ha elevado ya una nota a la secretaria de la Gobernación para que no cierre las puertas a las iglesias, que sea esencial. Y espero que lo pueda escuchar el gobernador y entender, y que el Espíritu Santo pueda moverle, porque necesitamos que la gente siga reafirmando su fe. Entonces ruego a la iglesia que sea portadora de fe también, que motive a otro para que en medio de las tormentas diga, no, tened confianza, Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús, créalo y declárelo en el nombre del Señor. Lo cuarto que quiero decirle, ya finalizando, solo basta que el Señor se ponga de pie. Solo basta eso. Él estaba durmiendo, lo despertaron, ya hemos hablado de este tema, pero él se paró en medio de esa tormenta y reprendió al viento, reprendió al mar, y en un segundo todo se volvió calmo, ¿no? Yo no sé si usted lo experimentó, pero creo que hay momentos que Dios hace eso en la familia. Parece que está todo destruido. Inexplicablemente Dios hace un milagro. Pero esto es en respuesta a la gente que se ha aferrado al Señor y que ha clamado, a pesar del enojo de los discípulos y la manera incorrecta, fueron a la fuente. Y creo que esto es lo importante, ¿no? Ir a Cristo y reclamar que Dios haga algo. Y él allí se paró, habló al viento. Claro, le reconoce el mar porque él lo hizo y el viento también. Génesis capítulo 1:7 dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión, y fue así. Todo lo hizo por medio de su palabra. El libro de San Juan capítulo 1 dice el verbo, esa palabra es el logo, la palabra. Cristo es la palabra. Y él suelta la palabra y hay milagros. Suelta la palabra, se separan las tinieblas de la luz. Suelta la palabra y se aquieta el agua y todo. Es lo que esperamos de parte del Señor, ¿no? Siempre me voy al centurión. El centurión romano vino a decirle, mi siervo está enfermo.
Y él le dijo, yo iré y le sanaré. No, dijo el centurión. Suelta la palabra, dice. Porque yo soy hombre de autoridad y cuando digo algo se obedece. Así que estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Soltá la palabra que mi siervo sanará. Y el Señor se maravilló. No he hallado tanta fe, dice, en todo Israel. Ve, conforme creíste, te sea hecho. Y la Biblia dice que cuando llegó al otro día en la casa, preguntó la hora, y la hora que el Señor soltó la palabra, la hora que su siervo fue sano. Así que yo espero que en este día usted le crea al Señor. Que pueda decir, Señor, parate en medio de mi familia, parate en medio de mi trabajo, parate en medio de la crisis y soltar la palabra. Vino el leproso a los pies del Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea que de parte de él tenía toda la plena confianza de que el Señor lo podía sanar. ¿Usted puede creer que Dios lo puede hacer? Porque la respuesta de Jesús fue, sí quiero, sé limpio. Pero el que tuvo que soltar la palabra fue el hombre. Y creo que en este día quiero fortalecerle a que tenga paz en medio de las tormentas. Que el Señor se pare y el Señor traiga paz. Y Él haga silencio, traiga paz y que usted pueda disfrutar de lo que Dios le ha dado. No significa que no volverá a tener otra tormenta, pero por lo menos esta la pueda pasar en el nombre del Señor. Concluyo diciendo, permite que tu experiencia sean con el Señor, porque en este barco la experiencia era el Señor de señores y los discípulos y el dueño del mar y del viento. Qué experiencia, ¿no? No en vano, el que escribió el Evangelio lo dejó plasmado. Hemos leído el libro de Lucas, el recopilador de todas las cosas que hacía Jesús, ¿no? Y él recopiló estos datos y lo dejó aquí en el Evangelio para que quede como fundamento de fe en las personas. Motivo en este día a la Iglesia de Jesucristo a comenzar este año tomado de la mano del Señor. Deje que el Espíritu Santo le guíe y tenga paz. Jairo se le murió la hija y le dijo, ten confianza, no temas. Y usted sabe que después se lo resucitó el Señor. Dios lo puede hacer. Quiere que oremos, le invito a moverse de su posición y a la iglesia que nos ve a través de YouTube también pueda en este día orar al Señor junto. Me gustaría que podamos orar con ciencia, con sabiduría, sabiendo lo que estamos orando al Señor. No quiero que la palabra caiga en cualquier tierra, sino en tierra fértil. Y si usted me ha entendido lo que le prediqué hoy, me puede decir amén. Entonces cree que Dios puede hacerlo. Así que vamos a orar con fundamento. Solamente usted sabe la tormenta que está pasando, el momento que está pasando. Y creo que si Dios ha dado esta palabra es para decirle, no temas, no temas. Entonces no tenga miedo. Dios va a pararse y en esta hora vamos a orar para que el Señor suelte la palabra y todo se pueda aquietar. Señor, en este día, en el nombre poderoso del que vive para siempre, soltamos la palabra para la iglesia y nos aferramos a lo que acabamos de leer y meditar. Paz en medio de las tormentas, seguridad mientras tú estés con nosotros. Señor, los discípulos te siguieron a ti y nosotros te estamos siguiendo a ti. No seguimos a un hombre, no seguimos religión alguna, sino estamos siguiendo al Señor de señores. Por eso, Señor, pedimos que te pares y que sueltes la palabra para que se aquieten las aguas, para que se detengan estas tormentas que parecen que traen destrucción al hogar, a la familia. Se ha infiltrado el adversario con rencilla, con críticas, con murmuraciones en medio del hogar. Por eso, Padre, soltamos la palabra para atar a nuestro adversario en el poderoso nombre de Jesucristo y haya paz, haya bonanza en este día, Señor. Padre, creemos profundamente de que tú estás al gobierno de toda situación. Nada escapa a tu soberana voluntad.
Tú puedes sanar en esta misma hora y mandamos la palabra para que ese cuerpo que está sufriendo, ese cuerpo que está al borde de ser amputado, que está por sufrir algunas consecuencias, soltamos la palabra para que tú reactives la sangre, las arterias se puedan mover, Señor. Que si hay enfermos de cáncer, tú puedas sanar en este tiempo. Séquese por la palabra y en el poderoso nombre de Jesucristo. Si hay crisis económica, Señor, desatamos esa bendición sobre la familia. Padre, bendice la iglesia, bendice las familias que están en crisis, con los hijos, en la adolescencia, en la juventud, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Derribamos toda fortaleza que se ha metido en la mente, en el corazón de la persona. Oh Dios, declaramos bendición, liberación y liberación para la gloria de tu nombre. Señor, levántate en medio de la tormenta y podamos tener esta experiencia con los discípulos. ¿Quién es este que aún el mar, aún los vientos le obedece? Es el Señor de señores y el Creador de todo. Y a este Señor servimos y seguimos. Te bendecimos en esta hora por siempre. Amén.